profeta Jeremías: antes que tú nacieses, yo te conocí. Wow. Y antes que te formase, yo te santifiqué. Wow. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Dios te bendiga, tu hermana y amiga Francheli Bautista. Este es tu canal Excelencia Cristiana Televisión, y como siempre estamos aquí en tu segmento Sintonizando el Cielo, y yo sé que tú estás ahí esperando lo que Dios va a hacer a través de este invitado, de este pastor que ha venido hoy a traer palabra de Dios, a hablar a tu espíritu y que va a transicionar tu vida de manera impactante. Yo lo creo en el nombre de Jesús, y no estoy sola, también estoy como siempre con mi hermana aquí. Amén, Dios te bendiga, Cindy Jaques, gloria al Señor. Aquí estamos en expectativa, amén, de lo que el Señor hará, porque sé que será poderoso lo que Dios tiene para ti en este día. También está con nosotros el pastor Ángelo Jiménez. Santo. El escenario es suyo, puede iniciar, puede fluir en el espíritu. Amén, amén. Dios bendiga en esta hermosa mañana. Gloria a Dios, qué gozo, qué bendición estar aquí con ustedes, ¿verdad que sí? Para mí es un placer, ¿verdad? Que los tiempos de Dios son perfectos, porque en agenda no estaba, ¿verdad?, llegar hasta aquí, pero hay algo que, ¿verdad?, que Dios sincroniza, Dios estructura, ¿verdad que sí?, antes de fundar la tierra. Y amén. yo creo que esto es lo que nos ha traído a este lugar, porque hay cosas que uno entiende unas cosas, pero Dios tiene otras siempre. Gloria a Jesús. Aleluya. Y yo puedo decir que este es un tiempo profético, y por lo tanto estoy seguro que hay una palabra de gracia para aquellas personas que están escuchando, y creo que todo aquel que escuche se va a ir bendecido en esta hermosa mañana. Santo. Vamos en esta mañana a tomar una palabra de parte de Dios que está en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17. Santo. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17. Dice la palabra así, en el nombre de Jesús. Amén. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros. Me voy a parar en esta palabra. Oiga lo que dice. Porque esta leve tribulación momentánea, ¿qué es lo que va a hacer? Dice la Biblia, produce, gloria, en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Santo, aleluya. Yo quiero compartir una palabra, hay una palabra revelada, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Muchas veces nosotros podemos creer y entender que los procesos llegan para destruir al hombre de Dios. Sí, son fuertes, momentos difíciles donde el hombre quiere desaparecer, donde el hombre quiere soltar todo, donde el hombre quiere abandonar. Pero eso sucede con los hombres que andan fuera de propósito. Pues la gente que están en propósito, los procesos se convierten en instrumentos en manos de Dios. Gloria al Señor. Aleluya, sí es. Un instrumento es algo que siempre va adentro para hacer un trabajo. El instrumento tiene algo, y es que el instrumento destruye y construye. Gloria a Cristo. Cuando el instrumento llega para construir, pero a veces hay que destruir para que lo de Dios se pueda manifestar. En la vida natural sucede de esta manera, pero en la vida espiritual por igual. Cuando Dios nos mete a nosotros en un proceso es porque hay un propósito. Amén. Algo Dios quiere hacer. Mi alma te adora. Pero hay un punto, es que lo de Dios no se puede conocer por razonamiento humano. Hay que entrar y caminar bajo una revelación para tú entender lo que Dios está a punto de hacer. Mi alma alaba a Cristo. Por eso me llama la atención una palabra que el salmista David declara estando en el desierto de Judá, estando en un momento difícil cuando estaba siendo perseguido. Gloria a tu nombre. Y es que él declara una palabra y él dice: Dios mío eres tú. De madrugada te voy a buscar en tierra seca y árida, donde no hay agua, para entonces yo poder ver tu poder y tu gloria, así como lo he visto en el santuario. Aleluya, Me impacta esto. ¿Sabe por qué me impacta? Porque es que él dice: yo voy a buscarte de madrugada para ver tu poder y tu gloria como lo he visto en el santuario. Santo. Lo que me está diciendo que la gloria no solamente se ve en el santuario.
La gloria se ve en momentos difíciles. Wow, Sí. Dios mío. Oh, gloria. Hay gente que es lo contrario. Hay gente que están en la iglesia, ven gloria de Dios, pero cuando están en el desierto la gloria se la absorbe. No sé por qué Wow. viene esto. ¡Qué fuerte! Pero el salmista dice, y es que yo voy a ver tu gloria. Así es. Pero hay un punto, que eso es lo que pasa con los cristianos a veces cuando estamos en la iglesia. Hay gente que no tienen determinación y están en las congregaciones. Oh, gloria. Wow. Hay gente que están en la congregación y no tienen decisión. Este hombre tuvo algo que no tiene todo cristiano que está en una congregación. ¿Sabe lo que él tuvo? Determinación. Wow, Dios mío. Él estuvo en el desierto, pero él dijo, de madrugada te voy a buscar Wow. en tierra seca y árida donde no hay agua, para entonces yo ver tu poder y tu gloria. Es lo que está diciendo, yo voy a alterar el sistema. Sí, ay. Oh, mi Siento el alma poder de adora a Dios Dios. donde Sí. está esta palabra. Desátelo. Santo. Yo voy a alterar el sistema. Yo sé que en la madrugada la gente duerme. Sí. Yo sé que es un momento de descanso. Sí. Wow. Pero donde yo estoy, yo tengo que hacer algo para que algo suceda. Sí. Oh, gloria. Dios Yo no mío. puedo quedarme como estoy. Sí. Yo no puedo seguir yendo a la iglesia normal. Yo no puedo seguir realmente diciendo yo tengo que tomar una determinación. Sí. Aleluya. Si yo tengo que dormir de día pero levantarme de noche Wow. para que algo pase, yo lo voy a... Ay. Papá Oh, mi Jesús de alma adora a Nazaret. Dios. Gloria. Hoy lo que está sucediendo es que hay gente que tiene gloria retenida. Sí. Gloria retenida porque no están mío. tomando la determinación que Dios está esperando de ellos. Oh, Dios. Jesús. Wow. Wow. Este es un tiempo de gloria, un tiempo de manifestación. Lo que pasa es que hay que para entenderlo hay que estar en el espíritu. Así Amén. es. Wow, Así es. porque no todo el mundo lo está entendiendo. Sí. Wow. Pero hay pastores aún que este sistema lo ha absorbido. Wow. Pero ¿qué está sucediendo? El pastorado no es suficiente. Así es. Yo soy pastor. Entiendo que con el pastorado no es suficiente. Ay, gloria. La gente cuando tú eres pastor como que te muestra un respeto más. Sí, Usted sí. pastor sí eres padre espiritual. Pero me he dado cuenta que ese pastor no es suficiente. Wow. Hay que estar sumergido, hermano. Sí. Oh, Jesús. Oh, Porque si no me gloria. consumo en el altar. No tengo una palabra de gracia porque hay pasa algo, amado, pasa Santo. algo. Tremendo. Wow, que cuando la iglesia llega y se reúne, yo me veo frente a la iglesia y yo digo, ¿cómo que voy a empujar esta iglesia? Wow. Ve a fulano que llega con problemas, ve a fulano que sé que tengo una batalla. Fulano tiene problemas en el mar. ¿Qué es lo que voy a hacer, Señor? Wow. Lo único que me da escapatoria es que cuando estoy en el altar con una palabra revelada del cielo y con la autoridad Dios. divina, entrego la palabra, el pueblo se mueve en Dios y Wow. entonces entiende que Dios está con el pueblo. Dios mío. Pero dime, si yo no tuviera la manifestación que tuvo el salmista David en el desierto, ¿qué va a pasar conmigo en medio del pastorado? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Me voy a morir de un infarto, va a suceder algo, voy a estar enfermo cada rato, pero como estamos metidos en la gloria, Wow. entonces bajo la gloria te doy la palabra. Sí. Oh, Wow. santo. Ay. Sí, En aleluya. una ocasión, Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo a Jesús, Señor, tus palabras son demasiado duras, se está Ay, yendo ay, el ay. pueblo. Dios mío. Jesús le Dios. dijo, ¿te quieres ir también tú? Ve. Sí. Vete, ¿Usted cree que vete. fue Jesús que simplemente nació de María que habló? Wow. No fuese Jesús. El que le habló ahí fue el Jesús que recibió el Espíritu Santo cuando estaba en el Wow. Jordán. Como paloma. Mío, Jehová. Porque Jesús que nació de María no fue el Jesús que tuvo el Espíritu Santo. Santo. Ay. Después que Cristo llega al desierto, la Biblia dice que entró en el Espíritu. Y nunca Santo. dice que salió como en el poder Ay. del Espíritu. Wow. Me está diciendo que hubo una alteración. Sí. Algo sucedió. Aleluya. Hay gente, como entendemos que hay gente que te van a abandonar. Wow. ¿Sabes? Porque tú estás alterado en Dios. Ay. Y como tú estás alterado, ellos como que no compaginan contigo. Sí, ay, sí. Entienden que tú te la estás dando. Lo que pasa Wow. es que yo he sido marcado. Sé de Dios dónde vengo, mío. sé quién soy. Ay. Hay un dicho que Dios me dio mediante un desierto. Hay un refrán normal que dice, dime con quién andas y te voy a decir quién eres. Así es. Pero Dios me dijo, dime de dónde tú vienes y te voy a Wow. decir quién tú eres. Ay, ay, ay. Ah. Dios mío. Wow. Porque hay gente que quieren hablar pero no tienen evidencia para hablar. Ay, papá, Jesús de Nazaret. Wow, Dios mío. Pero a mí me impacta algo de esto. Y es que cuando Dios te trae al mundo, Dios te trae con un diseño. Hay gente que se mete en un proceso. Donde estaba el salmista, no entró él, lo metió Dios. Cuando Dios te trae al mundo, te trae con un diseño, como le dijo al profeta Jeremías. Antes que tú nacieses, yo te Sí. conocí. Wow. Y antes que te formase, yo te santifiqué. Así Wow. es. Pero oye bien, la palabra santificar significa apartado, Sí. consagrado. Me impacta algo de Dios aquí, me gusta mucho esto. ¿Sabe lo que es? Y es que Dios te consagra.
Dios te santifica, como le dijo al profeta, te santifiqué. Wow. Esta palabra viene del hebreo codex, que significa apartado, consagrado y dedicado. Pero Dios le dijo, te santifiqué. Pero no solamente esto, Jeremías, yo no me conformé con santificarte, porque una persona apartada puede estar apartada hasta en un cuarto, en una habitación, lo puede dejar encerrado. Pero Dios dijo, yo te santifiqué, pero no solamente esto. Aleluya. Yo también te di por profeta a las naciones. Aleluya. Te estoy diciendo, Jeremías, que no te llamé solamente para que esté arrinconado. ¡Ay, gloria! Te llamé para que sea evidencia para la nación. Sí, Dios mío. Y cuando tú tienes evidencia, ¿sabes? De la nación, tú vas a pasar por el proceso. Así Wow. es. Pero algo me encanta y fue que Dios se le fue delante a mi proceso. Dios mío. La Biblia dice que Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Así O es. sea que Dios comenzó y terminó. Wow. O sea que Dios pasó por donde yo voy a pasar. Aleluya. Cuando usted entra en un lugar para llegar al final, usted tiene que pasar por el medio. Así es. O sea que cuando Dios comenzó conmigo, para llegar a mi final, Él tuvo que pasar por aquí donde yo estoy ahora. Wow. Se supone que todo lo que va a pasar aquí, está sucediendo aquí, es porque ya Dios lo había montado, porque Él es mi principio y Él es mi Amén. final. Así es. Aleluya. Anda Jesús. Dios. O Poderoso. sea, entendemos perfectamente, entendemos claramente que cuando el salmista estaba metido en su desierto, ya Dios había preparado, había incrustado, había construido todo lo que iba a pasar. Pero yo digo, hay gente que están detenidos en su desierto. Wow. Desate eso. ¿Por qué están detenidos en su desierto? ¿Por qué? Están detenidos porque Dios hizo una arquitectura. Dios diseñó una arquitectura. Cuando se te da una arquitectura y tú la diseñas, entonces cuando tú no la haces como va, la casa te va a quedar doblada, te va a quedar distorsionada. Sí. Cuando Dios te entra en el desierto, antes de tú llegar al desierto, ya hace mucho que Dios te había visto en el desierto. Sí. Dios hizo una arquitectura contigo antes de tú nacer. Aleluya. Entonces cuando Dios te lleva al desierto, ya Dios tiene la arquitectura de cómo que tú vas a salir. Así es. Lo que pasa es que tú no estás caminando conforme al diseño de Dios. Así y es es. por lo tanto que no te está multiplicando y no te está produciendo. Porque el apóstol Dios Pablo mío. aquí nos dice claramente que esta leve tribulación, dice leve, algo pequeño, Así es. algo poco. Wow. Pero porque hay gente que tienen años en una sola tribulación. Ay, Dios Y mío. están diciendo, Señor, ¿y cuándo es? Sí. Cuando es algo poco. Porque la Biblia dice que llegues para multiplicarte. Sí. Que te multiplique, entonces te va a abandonar el desierto. Pero hay gente que ni se multiplican, tampoco salen de su desierto. Sí. ¿Por qué? Porque Dios está usando la prueba como un instrumento en manos de Él para construirte y para multiplicarte. Así Pero Así está es. sucediendo algo. Hay gente que no están caminando de acuerdo al diseño de Dios para ellos, como Dios lo está demandando en el momento indicado. Así y por es. lo tanto no se puede multiplicar, y hasta que no te multipliques no saldrá de tu proceso, porque de la manera que tú estás yo no te voy a llevar a donde yo te quiero ver, porque si te llevo como estás, Santo Dios, aleluya. Sí. Usted sabe que la prueba es como un estrago. Soja, sienta la gloria de Dios. Gloria al Señor. La prueba es como un estrago que toca fondo en tu vida. Y ahí Aleluya. es donde vienen muchas cosas. Cuando tú eres líder, cuando tú eres pastor, porque la prueba está haciendo estrago y tocando fondo. Wow, Dios mío. Cuando tú tienes una cubeta de agua que tiene fondo sucio y tú le tiras una piedra, entonces va a suceder que el sucio va a subir. Así es. Hay gente que te ven que tú eres pastor, que tú eres líder, que tú eres evangelista, el hombre de la unción, el hombre de los milagros. sí. Pero ¿sabe algo? Cuando la prueba llega a tu vida, hay pruebas que llegan que cuando tocan fondo en ti, Dios mío. que saca lo que tú tienes adentro. Sí. Ay, Dios mío. Entonces se te revela, y cuando tú reaccionas de manera negativa, entonces ahí dice, pero vea que ese no es el hombre que Dios usa. Sí. Ay, ay, Y ay. esa no es la mujer que Dios usa. Sí, es el hombre que Dios usa. Lo que pasa es que Dios lo está limpiando, como dice la palabra. Así que es. Dios te va a limpiar para que dé ¿qué? Más fruto. Santo Dios. Tú estás aleluya. dando fruto, pero te están limpiando para que dé más. Así Sí. es. Por eso yo decía ahorita que ese pastor no es suficiente. Wow. Porque cuando la prueba llega, la prueba toca fondo en tu vida. Así el pastor, el hombre que está dirigiendo las ovejas. Pero ¿sabe Así algo? es. Cuando esa prueba llega,
toca fondo. Y cuando toca fondo, entonces saca mis imperfecciones. Así es. Y cuando saca mis imperfecciones de cosas negativas que yo tengo, que reacciono, que hablo lo que no tengo que hablar, que actúo con un carácter fuerte, que le hablo mal a mis hijos, posiblemente a mi esposa. Así es. Pero vean que ese no es el pastor que se está portando mal con su familia. ¿Y qué ejemplo no va a dar el pastor? Así es. Lo que tú no sabes que a mí Dios me está dando experiencia. Lo que tú no sabes que a mí Dios me está limpiando. Como dice la palabra, te voy a limpiar para que dé más. Entonces Santo la Dios. gente en ese momento de tu proceso, la gente te va a señalar, la gente te va a acosar, la gente te va a enterrar, pero lo que no sabe que Dios te ha apartado para que gane experiencia. Así es. Porque yo digo que si tú no caes y te levantas, tú no tienes autoridad para hablar de cómo lo tienes que levantar. mío. Aleluya. Mira, hay algo poderoso aquí. Y cuando usted empezó a hablar eso acerca de lo del proceso, me llevó allá a Moisés. Que dice la palabra que Moisés había matado a este egipcio y este revolú empuja a Moisés a un monte. Ay, santo. Pero ¿qué pasa? En este monte Moisés se topa cara a cara con el Dios que Israel no conocía y que pensaba que ese Dios lo había olvidado. Así es. Porque a veces los procesos nos hacen a nosotros pensar que ya Dios no está ahí, que Dios se ha movido, pero Dios sigue ahí. Lo que pasa es que Dios está utilizando el proceso para empujarte a otra dimensión de gloria. Jesús ama. Para empujarte al monte donde tú tienes mucho tiempo que tú no vas. Donde tú tienes mucho tiempo que no lo visitas y que no lo pisas. Allí el proceso, la persecución te lleva para que te topes cara a cara con el Dios de los cielos. Así es. Con el Dios que tú no conoces y tienes que conocer. Porque hay muchas facetas de Dios. Sí. Y hay veces que nosotros pensamos que conocemos a Dios porque en un proceso determinado Dios se reveló de esa manera. Pero no es así. El Señor se revela, y cuando se revela a Moisés, se revela primeramente con varios nombres. Sí. Mostrando estos nombres, cada uno de estos nombres, las funciones y características que Dios podía hacer. Entonces, ¿qué pasa aquí? Algo que cuando usted hablaba, vino a mi mente esta palabra. Gloria a Dios. Y es que el proceso empuja a Moisés a un encuentro con Dios. Pero cuando Moisés se encuentra con Dios, se encuentra con su santidad. Wow. Y cuando se encuentra con su santidad, lo primero que Dios le dice a él es: quítate el calzado. Sí. Él se quita el calzado. Esta fue la primera etapa, amén, de despojo. Porque a veces pensamos que ya estamos bien. Wow. A veces pensamos que ya Dios ha terminado con nosotros. Aleluya. Pero todavía quedan leones, lepra, inmundicia adentro que cargamos. Sí. Que el Espíritu Santo tiene que revelar. Así es. Por eso es que cuando usted ve personas ministrando, usted se da cuenta quién es quién cuando usted la ve fuera de un altar. Wow. Porque ministrando todo el mundo tiene que tener a Dios en la boca. Así es. Pero vamos a ver quién tú eres cuando te apeas del altar y si los frutos verdaderamente están arraigados en ti. Así es. Y dice la palabra de Dios que Dios le dice a Moisés: entra la mano en tu seno. Wow. Amén, amén. Gloria a Dios. Tremendo, tremendo. Algo sorprendente. Porque le dice, le da esta señal que era algo que parecía de loco. Pero Dios le dice: mira, yo sé que tú te quitaste el calzado, yo sé por respeto, porque hay muchas personas que respetan a Dios y que tienen temor de Dios. Pero Dios le dice: ok, pero ahora yo quiero que tú pases a la segunda parte. Yo quiero que tú metas la mano en tu seno. Wow. Y no fue Dios que la metió. Porque Dios quiere que nosotros conozcamos lo que cargamos por dentro. Porque a veces pensamos que somos tan santos. Ay. Aleluya. A veces pensamos que estamos tan bien. Dios mío. A veces pensamos que no, porque yo porto esto, no, porque yo tengo esto, porque a mí Dios te tiene que meter para el monte a ti. Y te tiene que decir a ti mismo: yo no voy a intervenir ahí. Tú tienes que mirar que hay un carácter en ti que yo tengo que quebrantar. Yo quiero que tú mismo entiendas. Y por eso te estoy mirando face to face conmigo. Porque hay gente que necesita estar face to face con Dios para que se dé cuenta que si están en una posición es porque la misericordia de Dios lo ha puesto ahí. Pero que ellos cargan con una lepra que solamente el Espíritu de Dios puede romper. Y Jehová le dijo a Moisés: entra tú mismo la mano en tu seno para que tú veas
palabra y sacar lo que está podrido de su corazón. Es el Espíritu de Dios. Sí, Así sí, es. gloria. Y lo que pasa es que ahora tenemos mucha gente que ellos no reconocen lo que realmente ellos son, sino que ellos quieren pintar una cosa que ellos en el secreto dice lo contrario de ellos. Así es. Y era lo que hablaba el pastor. Mucha gente le gusta hablar de los pastores, pero nadie sabe la guerra, la lucha, las dificultades que aún la familia pastoral tiene que sufrir. Sí. ¿Por qué? Porque mucha gente nada más mira la cosa de afuera, pero no se pone en el zapato del pastor. Así es. Oye, el pastor tiene que pasar por guerra, por lucha, por dificultades, y muchas veces hasta pasa hambre y usted no lo sabe. Así Y es. habemos muchos cabezones, habemos mucha cabeza dura, que en vez de someternos a nuestro pastor, lo que hacemos es que los criticamos. Así es. Wow, y esto hay algo poderoso, porque cuando tú te unes a tu líder y tú reconoces quién es tu pastor y tú lo ayudas, Dios se glorifica y Dios te honra. Así es. Amén, Aleluya. gloria a Dios, Wow. Aleluya, aleluya. Sí, no, es algo tremendo, hermano. Mire, lo que se está hablando aquí hoy es algo extraordinario. Es algo mismo de lo que es el mundo espiritual, porque Dios no trabaja sin proceso. Así es. Hay un principio extraordinario que tenemos que entender, amado. Hay gente que quiere manifestación, quieren ver gloria, pero no Sí. quieren proceso. Así es. Quieren como que deshonoren los procesos, y Dios no trabaja de esta manera realmente. Y lo que decía la sierva en estos momentos, hablando de Moisés, Dios tuvo que permitir que su mismo padre que lo crió en el palacio lo persiguiera para que se encontrara con la gloria. Ay, Dios Wow. mío. Oh, algo absurdo, algo como que no tiene lógica. ¿No? Sí. ¿Cómo va a ser mi padre persiguiendo para matarme? Oye, para matarme, para quitarme la vida, quien me crió. Oh, porque hay una gloria, llegó tu tiempo, tienes que Sí. salir del palacio Así es. para Wow. encontrar con la gloria. Así es. Pasó. Oh, mi alma adora a Y cuando Dios. Dios se le manifestó a Moisés directamente en la salsa, cuando se le manifiesta en la salsa, Dios se mete en la salsa. Wow. Algo simple, algo que se absorbe, algo que él está acostumbrado a ver que se absorbe por el sol. Sí. Pero cuando él ve la salsa, le llama la atención porque Dios está metido en la salsa. Sí. Wow. Y es cuando Dios muchas veces permite persecuciones, cuando la gente te excluye, cuando la gente Wow. es vulnerable, Sí. cuando la gente, tú estás en la iglesia. Yo recuerdo en un tiempo, amado, que yo en mi iglesia, porque mi padre era el pastor, luego cuando él Wow. muere hace 5 años, yo era el copastor y quedo como pastor de la congregación. Yo iba a la iglesia con un solo pantalón y de rayita, hermano. Wow. Lo tengo guardado todavía para no olvidarme del proceso. Gloria a Jesús. Ay, ay, ay. Y cuando iba también tenía los dos zapatos rotos, un hoyo en cada lugar. Wow. Yo me sentaba adelante porque el hombre de Dios siente el llamado y se sienta adelante, Santo. nunca atrás. Así yo es. oraba atrás, pero me sentaba adelante entonces. Pero en este momento para muchos yo era vulnerable, yo estaba excluido, por decir así, no estaba calificado Wow. para tener Sí. liderazgo realmente. Pero Wow, ¿sabe sí. algo? Me pasó como le pasó a la salsa, que la Ay. salsa era muy vulnerable, pero cuando Dios se le entró adentro, entonces la salsa, Moisés quería ver qué es lo que estaba pasando. ¡Ay, gloria! Y esto pasa, la gente cuando te ve alterado en el sistema Ay, de Dios, entonces, ¿qué es lo que te Ebra, pasa? cheque, ¿Qué es lo que anabacay. tiene? Ay, que este hombre se le ha metido Dios adentro. Ay, ay, ay. Porque la salsa pasó de lo natural a lo sobrenatural. Dios mío. Pasó. Pero es cuando tú estás pasando por el proceso que la gente te echa. Ebra, mano, te cataramacay. estima. Porque la salsa estaba en el sol, se consumía por el sol representa el proceso. Dios. Pero cuando se le entró Dios, no importó Ay, el Dios proceso, mío. como quiera caminó. Mi alma alaba a Dios. Cristo. Aleluya. Esta es la diferencia. Cuando Dios se te entra, tú puedes tener el proceso, pero tú como quiera vas a pasar el proceso y vas a caminar. ¿Y qué va a pasar Amén. contigo? Lo que dijo el apóstol Pablo, tú te vas a multiplicar, pero es que hay una gloria mayor. Sí. Porque la salsa pasó de lo natural a lo sobrenatural. Wow. Y fíjate lo que el apóstol dice. Cuando el apóstol habla claramente, él está hablando de un hombre sobrenatural aquí. Wow. No está hablando de un cristiano que va a la iglesia. No está hablando de un hombre que sea pastor o que sea líder. Está hablando de un hombre sobrenatural en el espíritu. Wow. Porque de hecho que tú seas pastor, seas líder, no tiene la capacidad de poder enfrentar el mundo espiritual. Así es. Ni pasar el Wow. proceso por donde Dios te entra. Dios mío. Por eso cuando vemos este texto que hemos tocado, amado, aquí el apóstol está hablando de un hombre sobrenatural. Por esto él dice claramente, no es mirando las cosas que se ven, Sí. sino las que tú no estás viendo. Wow. Porque las que tú estás mirando, las pruebas son pasajeras. Sí. Pero las que tú no estás mirando, estas son eternas. ¡Ay, Aquí no me está gloria! hablando de un hombre cualquiera. Sí. Aquí me está hablando de un hombre que está conectado con el cielo. Dios Wow. mío. Para Aleluya. tú mirar lo que no se ve, tú tienes que estar en el espíritu. Dios mío. ¿Por qué hay gente que se están devolviendo, amado? ¿Por qué? Oye, están a punto de ver gloria y se están devolviendo porque el proceso ha absorbido la intimidad. Wow. Han dejado de ser sobrenatural en medio del proceso y por lo tanto se han desconectado de lo que Dios ha dicho de ellos. Yo digo algo, el mismo Dios me enseñó esto, gloria, en medio de los procesos. Santo.
Cuando tú estás conectado a la gloria, tú te olvidas de tu vida. Wow, sí. Dios mío, así es. Tú puedes estar enfermo, pero cuando estás de rodillas se te olvida que estás enfermo. Santo, Tú wow. puedes tener guerra, tú puedes tener escasez, pero cuando tú estás en la presencia de Dios se te olvida de la escasez. Así es. Pero cuando te paras y te sientas tranquilo, tú sientes como la escasez, sientes la enfermedad, sientes la situación. Pero tú mientras estás conectado a la manifestación de Dios, como que a ti se te olvida que tú Sí, tienes problemas. Dios mío. Entonces, ¿qué sucede con los hombres sobrenaturales? Cuando tú caminas conectado al Espíritu, Wow. entonces vas a acontecer que tú vas a caminar conectado al cielo y se te va a olvidar lo que contigo está pasando. Wow. Y te va a pasar lo que le pasó al leproso. Sí, A los 10. ¿Sabes qué fue lo que le pasó? ¿Qué le pasó? Cuando Jesús lo mandó de sacerdotes para que se mostraran, para ver si estaban sanos, para que él lo aprobara, ellos se fueron con la palabra que Jesús le dio. Wow. Vayan, muéstrense al sacerdote. Ellos no estaban pensando en lepra, ellos estaban pensando en la palabra. Wow. Ah, me dijeron que me mostrara el sacerdote, vamos para allá. Como estaban conectados a la palabra, entonces la lepra en el camino se le fue quitando. Sí. Ay, Abasoja. Dios mío. ¿Sabes qué es lo que pasa con los hombres de Dios? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú estás conectado a los de Dios y tú te sumerges a los de Dios, en tu vida van a suceder Wow. cosas de las cuales tú ni estás pidiendo. Ebracatarabacay. Dios sé quién lo está haciendo. Sí. De manera tal que en tu vida tú puedes estar enfermo, pero sucederá algo. Wow. Hay gente que Dios no le quita la enfermedad. Sí, ¿por qué? ¿Sabe por qué no se la quita? Porque Dios está esperando que haya un grado de unción o de dimensión. Wow. Porque va a llegar el tiempo que tú vas a entrar en una profundidad con Dios Sí, en el sí. proceso que tú estás viviendo. Sucederá que la enfermedad no va a soportar lo que tú portas de parte de Dios. Wow. Y la dimensión será tan alta en Dios que tú vas a estar fluyendo, ministrando y caminando. Y la enfermedad va a tener que espumarse de tu cuerpo. Porque la unción será tan fuerte que ella misma te va a sanar. Wow. Y tú no te vas a dar cuenta cuando te sane. Pero Dios te va a dar la evidencia que Sí. te ha sido sana. Ay, Por Wow, Dios mío, mire, hay algo poderoso, poderoso aquí. Y es que Dios está buscando hombres y mujeres que transporten la gloria de su futuro a su presente. Así es, desata eso. Repítelo. Por eso Pablo hablaba así, con esta locura. Porque Pablo sabía, y como él lo dijo, porque esta leve tribulación momentánea. ¿Por qué momentánea? ¿Por qué? Porque a veces nos encerramos nosotros tanto en el dolor, en el proceso. Nos encerramos tanto en la situación que estamos viviendo actualmente que pensamos que Dios no tiene un futuro de gloria para nosotros. Así es. Y Dios está buscando personas que empiecen a caminar con la palabra futura que Dios le ha dado. Wow. Y es desde ahora. Lo que tú estás pasando en este momento es momentáneo. Sí. Lo que tú estás pasando en este momento, gloria al Señor, no va a determinar tu vida. Lo que tú estás pasando en este momento te va a empujar a alcanzar la palabra y el futuro que Dios tiene para ti. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Pues lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Gloria al Señor, aleluya. Bendecimos al pastor. Gloria a Dios que ha Santo estado con Dios. nosotros. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios te bendiga y Dios te guarde. Estuvo contigo tu hermana y amiga Francheli Bautista. Y también Tu hermana y amiga Cindy Jaques. Pastor Ángelo Jiménez, damos gracias por estar con nosotros en esta hermosa mañana y espero que estas palabras sean de gran bendición para ustedes. Abrázale en sus corazones. Dios les bendiga y Dios les sustente. amén. Dios te bendiga. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.